Aquí estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Son las 7:06 y nos da mucho gusto nuevamente con usted, agradecerle que sigan compartiendo esta transmisión en vivo en redes sociales, con sus contactos, con sus conocidos. Gracias por ello y gracias a la gran audiencia de las estaciones de radio del Grupo RSN que transmiten a nivel estatal esta tercera emisión de Línea Directa. Y nuestros compañeros aquí listos ya en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y por supuesto buenas noches para el auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hello, estimada audiencia, los saludamos hoy martes, casi viernes. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. ¿Listos para empezar, amigo, esta tarde? Bueno, en este momento yo creo que no estoy exagerando. En este momento en el país hay miles de niños en riesgo de morir. En campos agrícolas, en donde los albergues más son campos de concentración que albergues de trabajadores del campo. La mayoría de los campos agrícolas, hay que decirlo, cumple con los lineamientos, la normatividad, quise decir, en lo que se refiere al tema de la salud principalmente. Pero hay algunos que no. Y estos casos se están descubriendo de nuevo, no es nada nuevo, pero de nueva cuenta en la zona norte de Sinaloa. Ya tenemos varios casos documentados. Aquí el problema es que no se había actuado a fondo. La Secretaría de Salud ordenó una inspección sanitaria a través del personal de la COEPRIS, que es la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Y lo que encontraron es lo que estamos viendo ahora. Y las consecuencias, Jesús, vamos a iniciar contigo la mesa. Las consecuencias son niños en muy malas condiciones de salud. Yo quedé impactado hoy con lo que declaró el secretario de Salud, impactado también el funcionario estatal. Encontraron niños que tenían 3 días sin probar alimento. Desnutrición severa es el común denominador en los casos de estos pequeños que están hospitalizados. Y muchos de ellos no han llegado a los hospitales, lo que todavía es peor, Jesús. Y que me disculpe la audiencia, Víctor, pero ¿qué demonios está pasando con los derechos de la infancia en Sinaloa? Cuando se están violando sus más elementales derechos y están siendo vulnerados porque son indígenas, porque son infantes, porque son migrantes y porque nadie está hablando por ellos, Víctor. Tienen que suceder verdaderas tragedias como las que estamos viendo para que apenas volteemos a ver esto que sucede de siempre. Y luego se ponen las campanas al vuelo y dicen, ya vamos a atenderlos, y de nuevo vienen las tragedias. Hace poco veíamos que desafortunadamente falleció un bebé de 9 meses por condiciones que ya se comentaban de lo mismo, desnutrición. 11 menores intoxicados, 3 de ellos muy graves en campos agrícolas, y hoy acaba de estar la fiscal en este programa diciendo que se está en un proceso de investigación porque se encontró el cuerpecito de una menor semienterrado. Está en un proceso de investigación para saber qué pasó. Ahí como si fuera algo, como si fuera cualquier cosa. Digo, de verdad que es indignante el cuerpecito de una niña enterrada, viendo pues, a ver si fueron sus padres los que la enterraron, y no se sabe. Está en un proceso de investigación, no queremos especular respecto a esto que debe ser dolorosísimo, saber que el cuerpo de una menor, donde no sabemos ni quién, porque no está con la edad de desconocida, una menorcita, una niñita, ahí, como si fuera nada, sí, en un campo, ahí a la intemperie. Oye, nadie discute de ello. Oye, salen a protestar por animales, salen a protestar hacen marchas porque le pegan a los animales, y por niños, por jornaleros agrícolas, nadie levanta la voz, Víctor. Esto es verdaderamente indignante. Totalmente de acuerdo. La verdad, Víctor, es que estamos en la barbarie sinaloense. ¿Y sabes qué? Hay, según, mecanismos de protección que amparan a la niñez y a la infancia sinaloense. Hay que hacerlos valer. Payasos. Juan. Van 11... A nosotros nos dices... No, aquellos los que deberían, o payasas. Pasó rozando aquí lo uso, Juan. Pues nombres, Sí. nombres, pero Sí. nombres. Pero bueno, suman 11 hijos de jornaleros internados por neumonía en Sinaloa, publica el Universal. Ya son 11 niños, vamos, no es un caso aislado esta desgracia que pasó con la niña. Lo que estamos viendo es algo sistémico. Estamos viendo que en algunos campos agrícolas están descuidando a los niños de una manera criminal, esa es la palabra, criminal, y lo más triste es que nunca hay consecuencias, de nadie va a la cárcel, nadie pierde su trabajo,
Nada, a lo más que llegan son por ahí multas, dos o tres cuestiones administrativas y tan. También se reportan en lo que va el año 3 niños, bebés fallecidos, uno más. Vamos, repito, esto ya no es un accidente. Un accidente es algo que no se puede evitar. Esto es un crimen. Crimen en el sentido, más allá de quién sea el culpable o no, que es algo sistémico, es algo que nuestro sistema de producción, nuestro sistema económico está generando. Lo estamos viendo. Esto es una consecuencia, una mala planeación económica, de una pésima política económica y un terrible seguimiento de nuestras autoridades para que las cuestiones de al menos de salubridad y seguridad se cumplan. Los niños ya no tendrían que estar viviendo en estos campos agrícolas. Es más, ya no se deberían, voy a ir más allá y cruel, ya no se deberían permitir familias que vivan ahí en estos campos agrícolas. Entiendo yo que mucha gente baja de la sierra o viene de otras comunidades del sur a trabajar y tienen que venirse con toda y familia, pero algo tenemos que hacer. Pero estos niños, estas familias, ya no pueden vivir más en los campos agrícolas, porque en pleno siglo XXI es para que esto jamás nunca se vaya repitiendo. En esos campos agrícolas, así como están, pues no. Pero hay otros que son... es más, la gran mayoría. Sí, bueno, yo no diría la gran mayoría, a menos que tengas una fuente confiable. Pero en realidad los agricultores, Armando, lo hemos comentado, están cumpliendo en lo general. No son pocos, por supuesto, los casos como estos, en donde, ya lo decíamos, parecen más campos de concentración, ¿sí?, que albergues de trabajadores migrantes, que hay otros que en realidad tienen hasta comedor, ¿no? O sea, que como debería de ser en todos los casos, son trabajadores que incluso vienen de otros estados. En estos casos, como decía Jesús, Armando, son trabajadores indígenas de la sierra de Chihuahua que vienen, los traen acá los intermediarios que se dedican precisamente a traer trabajadores y ahí nomás los avientan y en cobran lugares, por, por supuesto, cobran por ellos, sí. Como siempre tienen que ocurrir tragedias para que pues tanto nosotros, los medios como las autoridades volteemos a ver lo que está pasando, estas desgracias, estas terribles tragedias que se están viviendo en pleno siglo XXI. Pareciera que estuviéramos en el siglo XVI, el XV, el XVII, por allá, cuando no había ningún tipo de derecho, cuando la explotación a la gente, a los jornaleros, pues era terrible. Eran esclavos prácticamente. Ahora seguimos con esta situación. Todas estas familias que vienen principalmente de algunos estados del sur de la República, del centro, por allá, y también algunas familias de zonas marginadas de la sierra, pues llegan buscando alternativas de vida para sobrevivir, subsistir, y traen consigo a sus pequeños hijos, aislándolos y privándolos del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una niñez digna, por lo menos, donde ellos puedan jugar su rol de infantil, con sus clásicos juegos infantiles, con la convivencia entre niños. No, quedan aislados. Es una tristeza que todo este conjunto de ignorancia, marginación, olvido y explotación se esté viendo todavía en esta época. Yo coincido con Jesús, es hora de que las autoridades, toda la sociedad, también en general los sectores productivos, todos volteen a ver hacia estos sectores y buscar estrategias de cómo evitar que estos niños mueran, como murió esta pequeña de 4 años, semienterrada, encontrada en un predio por ahí por el lado de Guasave. Y es muy lamentable. Se hablaba primero que había sido asesinada, hoy se sabe que al parecer presuntamente murió pues de un problema de salud, quizá una neumonía, no sé, una situación de esa naturaleza, pero ahí está este suceso, este hecho tan lamentable, ocupándonos y alzando la voz para que la justicia pues voltee a ver de alguna manera en todos los sentidos a estos sectores. Todo esto comenzó a principios de año, cuando se reportó una niña grave y 4 menores con neumonía en el Hospital General de Los Mochis, que ha sido el hospital, Jesús, vamos contigo, que ha estado atendiendo la mayoría de estos casos, porque se ha dado ahí precisamente en esta zona norte de Sinaloa. Neumonías, pero en muchos de estos casos, niños con desnutrición, que es un factor gravísimo. O sea, aquí también hay mucha irresponsabilidad de los padres, que son los que están al cuidado de estos menores, que tienen entre 7, 8 meses hasta los 5 años, la mayoría. Sí, es la etapa más importante
en el desarrollo de los menores. Así es. Los niños que no se atienden en esta etapa difícilmente van a tener una vida sana, pues digo, para el resto de su vida, así como tal. Hoy es martes, Víctor. Hoy ya pasaron las notas, o las notas están. Mañana es miércoles, los diputados no trabajan. Digo, si es que ahí van a estar, pero no van a trabajar. No Y sesionan. el jueves No sesionan. no trabajan, Víctor, no trabajan. No, Porque si no, trabajaran, no, si no, trabajaran hicieran otra cosa. No El jueves generalicemos, Jesús. no trabajan. El jueves van a estar ahí. Estás enojado. Y Jesús. estuvieran, pues es que no es para menos. No, sí, pero bueno. El jueves, los diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, de Derechos Humanos, de la Comisión de Asuntos Indígenas o la Comisión de Asuntos Agropecuarios, cualquiera de esa bola de inútiles e inútilas, como quieran llamarse, pudieran subir a tribuna y pudieran dar un posicionamiento al menos sobre lo que está pasando. Y lo digo porque pues esas son las que les corresponderían por el marco de las cosas que están sucediendo ahí. Y en lugar, porque entre todos estos, a ver si alguno de ellos o ellas pelan un chango a nalgadas, pudieran exigirle a las autoridades como representantes populares que pongan atención en lo que está sucediendo en esos campos agrícolas y que se aboquen a la responsabilidad, porque ahí lo que está sucediendo es que están muriendo niños y niñas, y porque ahí no se están muriendo otra cosa, sino lo más importante que tiene una sociedad, Víctor. Sí. Y si no hacen eso el sí. jueves, En yo honor, sí diría que... en honor a la verdad, hubo posicionamientos hoy. Qué bueno, Sí. digo, ya sería lo mínimo. Sí. Y ojalá en verdad, que no solamente queden dichos, sino que armen una comisioncita y se pongan a hacer algo. ¿Qué es lo menos que puede hacer un diputado? Usar la voz de esa tribuna, sí, que es la máxima para que exigir. tiene este Estado para exigir y que se Exactamente. cumpla y que se Y pongan a hacer condenar sobre todo la muerte de estos niños, es lo menos que se puede hacer. Y esperemos que vayan a la acción, de acuerdo. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos en redes sociales sin comerciales, seguimos con este tema, por supuesto recibiendo sus comentarios. ¿Sí? ¿Qué debe hacerse en estos casos? O sea, ¿cómo actuar? Se trata de trabajadores migrantes. Yo la verdad no sé qué puede llevar a una persona, ¿sí? A los padres, si es que estaba con los padres, esta niña, a que se les muere probablemente de neumonía porque trae una infección pulmonar, nos confirmaba la fiscal de acuerdo a las primeras investigaciones de la necropsia periciales, y llevar a los padres a ni siquiera una sepultura, o sea, ahí a la orilla de un tren. Le escarbaron, yo creo que hasta con las manos, ahí medio la enterraron y ahí abandonaron el cuerpo. ¿Sí, yo no? La desesperación. No entiendo, no entiendo, o sea, ¿cómo? No, es O sea, que el dolor, sí. la ignorancia y todo lo que tú Ignorancia, quieras, no está peleado con No el hay- amor de padres hacia un hijo. Yo creo que no por hay- muy ignorante no que hay- seas, los animales defienden a muerte a sus hijos, No sus hay cachorros. justificación. Yo creo que los padres... Dejar el cuerpo ahí. yo no sé qué tipo de sentimientos, si serían hijos real El miedo a de perder ellos. el trabajo. o no. Independientemente de que No sean sé, no sé. hijos o no, es una niña de 3 o 4 Quien años. sea, sí. Dejar el cuerpo tirado ahí. No. Bueno, son los casos que nos enteramos. ¿Cuántos Sí. casos no nos...? No, sí, es Esos lo que son los decíamos. ¿Cuántos casos más? No, habrá? habrá. Vamos a la pausa en radio, regresamos, estamos en la mesa de análisis. Nos quedamos en redes sociales sin comerciales. El sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de... Bien, aquí seguimos, Juan. Sí, el tema de las neumonías en niños es los riesgos a la salud que están corriendo ahí en estos campos agrícolas. Porque aunque tengan buenas condiciones, digamos, de habitabilidad, tengan buenas condiciones los campos agrícolas, la parte de salud, cómo están los niños expuestos a agroquímicos, eso sí no se los va a quitar nadie por más cuidado que tengan, estar en medio de los químicos. Estamos viendo, repito, 11 casos de neumonía que se saben, que anuncian las autoridades, que los llevan a un hospital, pero Muchos no llegan a hospitales. debe de existir el tema de enfermedades respiratorias, debe de ser altísimo, sin tener ningún dato, simple y sencillamente porque son niños con pulmones que todavía no se alcanzan a desarrollar y están en medio de agroquímicos. Por eso insisto yo, ya no debe permitirse que vivan familias en los campos agrícolas. A lo mejor los agricultores seguramente no les va a gustar esto porque se van a quedar sin mano de obra, pero ya se tiene que cambiar el modelo. No, ¿y esa gente qué va a hacer? En eso trabaja, o sea... No pueden seguir trabajando. Es que, A ver, es que pueden- perfectamente... yo tengo yo conozco campos agrícolas que son modelo, en verdad, de atención a A ver, jornaleros. cuando se Sí. van los migrantes de Estados Unidos no se llevan la familia, se van solos y trabajan y mandan dólares.
Sí. Yo creo que algo tendríamos que hacer en ese sentido. Ya no se deben de permitir niños viviendo en campos agrícolas, porque repito, están ahí metidos en todos los peligros del mundo y respirando agroquímicos. Ya Pero no mira, se en debe. los albergues no respiran agroquímicos. Cuando se los llevan a los campos agrícolas, que eso también es A muy ver, común a y trabajar. número 2, los, Sí. los papás que van a trabajar regresan con sus ropas impregnadas. Son niños, bebés que no saben, están expuestos a agroquímicos, porque así es. Ya no se debería permitir. Es muy radical el Sí, tema. el asunto es que es muy radical, pero no es, digamos, una solución Pues yo creo que sí. que hacen los papás con esos niños, Armando. Oye, hay muchos agricultores, hay que decirlo también, que pues hacen el esfuerzo por crear, construir campamentos y darles precariamente, si tú quieres, y viven en hacinamiento. Muchas de las familias que viven les dan su cuarto donde tengan su estufita, donde coaguicen sus frijoles, ellos, sus alimentos. Y bueno, ese es el esfuerzo que hacen los agricultores no tan poderosos económicamente. Los que sí manejan grandes extensiones de cultivos, sí sabemos que dignifican de alguna manera Las ciudades tienen. las estancias donde caen, donde llegan las familias. Son familias que vienen temporalmente. Es muy difícil que una familia que viene por ahí de Michoacán, Guanajuato, o de Chiapas o Oaxaca, De Chihuahua. o de Chihuahua, de la Sierra, se vengan solos. Ellos no tienen el conocimiento para hacer depósitos y transferencias y para estar enviando dinero como los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Por eso se vienen con todo y familia. Muchos de ellos no tienen porque ni aquí se acta de instalan. nacimiento. Lo que tiene que hacerse es buscar la manera de que los contratantes, los patrones, sí les dignifiquen de alguna manera y la autoridad vigilar esos Así es. campamentos, Bien. llevarles a escuela, educación, por lo menos agua. ¿Sabes cuántos jornaleros migrantes hay en Sinaloa? Pues hay varios miles. 300,000. Sí, claro. Es una población flotante de las Así es. más grandes. Sí. Y vienen de Guerrero, vienen de Oaxaca, de Michoacán, de Chihuahua, como decías. Nayarit. Y cada uno representa diferentes usos y costumbres, cada uno tiene ideas distintas de cómo concibe la vida. Y cada uno viene y se asienta para diferentes fines. Algunos están por temporadas de 6 meses, otros están por 2 meses, otros están por 3 meses. Y llevan un ciclo que van recorriendo el país en un ciclo agrícola interminable. Hasta Baja California. Hasta Baja California, Sí. van siguiendo el ciclo agrícola de corte. No tienen un lugar para vivir. No, son nómadas. Van así, van recorriendo el ciclo, ¿no? Y esa es su forma de vivir. De por sí, su condición es completamente vulnerable. Acá no son ciudadanos de ningún lado. Ningún estado les provee como tal el derecho a nada. No tienen identidad muchas de esas personas, es difícil. Y todavía sus hijos es más complicado. Acceder a los derechos de salud, de vivienda y todo lo que la Constitución dice se debe de garantizar para esas Sí. personas es completamente difícil, ¿no? Ahora lo que comentaba aquí un radioescucha, el sueldo. Bueno, además, es muy complejo. Apenas les ¿Se acuerdan alcanza cuando para decía- medio ¿Se comer. acuerdan cuando decíamos que había población que no cobraba el salario mínimo o que apenas cobraban el salario mínimo? Esta es una de esas poblaciones que a veces alcanza solo con el salario mínimo. Y otra cosa, mucho de ese salario también lo cambian por comida, porque mucho de ese alimento, o más bien lo que ganan, es para comer. Y los horarios son de para 24 horas. trabajando ahí. Trabajan en Entonces, regadores de todo tipo y están todas. No, 24 horas. Entra- De tiempo completo, pues muchas veces los riegos en las noches también se instalan. Pero los regadores regularmente son trabajadores locales, regionales, son los de más El confianza. salario de los jornaleros agrícolas en Sinaloa, promedio, Sí. son 300 pesos Sí. al día. Sí, es lo que nos comentaba una persona aquí, 300 pesos diarios, trabajas, ponle 6 días a la semana, ¿sí? 1,800 pesos a la semana. Ahora, sí, y ahora no todos hablan español. Así es. Algunos hablan español, otros hablan su lengua. Sí. Ahí vamos de regreso. Es ¿sí? complicado. Sí. Línea directa, información de verdad. Bien. Estamos de regreso. Vamos a tener que retomar este tema mañana. En lo general, vamos a ver si avanzamos con alguna autoridad en la materia, porque sí hay que escuchar qué es lo que está haciendo la autoridad. Yo pocas veces había visto una inspección, eso sí lo quiero decir, sanitaria como la que está haciendo la COEPRIS en los campos agrícolas. Yo creo que nunca se habían parado ahí, por lo menos no se ha informado, Juan, de que hayan estado ahí los inspectores de COEPRIS
para clausurar, porque es lo que están haciendo. O sea, uno de los representantes de Codepres decía, es que no podemos irnos aquí si no clausuramos. Y hubo resistencia en algunas de estas empresas, que son empresas privadas. Pero no podemos irnos sin clausurar, no podemos permitir que esta gente siga aquí en estos lugares porque pues no hay condiciones mínimas para su estancia. Y clausuraron algunos albergues. Pues después de la tragedia. No, fue antes de la tragedia. Okay. Fue antes de la muerte de esta niña. Porque, repito, se han registrado 11. Bueno, 11. Fue después, sí tienes razón, de la muerte de la... Sí, pues es que, ahora, repito, no es un asunto aislado el de la niña, repito, lo que se ha venido trabajando en el año. 11 niños al menos se registran con problemas de neumonía en los hospitales y 3 fallecidos. Vamos, no es como que les cayó de sorpresa. Hay algo que está pasando ahí en esta zona y que la COEPRIS se pare por ahí, pues al menos está diciendo que algo raro está sucediendo. Y lo triste es que deberían hacerlo siempre, ¿eh? No nada más cuando se viene la tragedia, como en este caso. Yo ahorita decía Jesús de los diputados locales, pues también a los federales les toca, porque la parte federal también le toca. Tendrían que estar ahí, al menos la Secretaría del Trabajo, revisando las condiciones. Otros que no se paran por ahí cuando se deben de parar, porque cada vez hay menos inspectores. Acuérdense que están recortando el presupuesto para que ya no haya inspectores en campo. Estamos en estos llamados regímenes de confianza. Y ahora hay que confiar en la gente que entregue buenas cuentas. También las autoridades federales tendrían que ponerse las pilas. Ni modo, la gente, las empresas, todo, si no lo supervisas, no lo van a hacer bien. Y yo sí creo que parte de esto, estas caídas en algunos campos agrícolas, por eso, ante la falta de inspección, porque se cayó el presupuesto. Mira, Marcos Cárdenas confirma lo que hemos estado comentando aquí. También no vamos a generalizar, no es la situación de todos los trabajadores migrantes y sus hijos en Sinaloa. Es maestro de educación migrante, labora en campos agrícolas de la Cruz Elota. Marcos Cárdenas nos comparte su testimonio. Dice, la verdad son campos de primer mundo, seguridad social, seguridad médica. Sí. Él habla por lo que ha visto. Claro. Educación, guardería y de cualquier índole. Dice, la verdad, para este lado, hasta para nosotros como maestros que vivimos de lunes a viernes en esos campos, nos da mucha tranquilidad y seguridad vivir ahí. ¡Qué bueno! Sí, aquí en Nabolato, en Culiacán, hay unos campos que son muy dignos. O sea, son ciudades. Hay campos agrícolas que en verdad ofrecen todas las facilidades para que pues las familias de jornaleros vivan dignamente. Pero así deberían estar todos. Así deberían estar todos, efectivamente, Víctor. Es lo que ha faltado, yo creo. De alguna manera, si tú, un agricultor tiene necesidad de contratar 20 o 30 familias, de acuerdo a la capacidad agrícola de él, pues bueno, que los reciba y los instale en unas condiciones adecuadas, dignas, en donde también los trabajadores de alguna manera sean más rentables y su rendimiento de trabajo más productivo, porque en la medida que vea que el patrón los está atendiendo y está al pendiente de ellos en materia de salud, principalmente de higiene y seguridad, pues bueno, también ellos quedan en la tranquilidad de volver o seguir trabajando ahí, no tratar de escapar como muchos lo hacen. Diego está denunciando algo que quisiéramos tener la ubicación. Si nos puede enviar un mensaje al WhatsApp 6671-028836. Dice que está ahí unos niños en situación de calle, no mandan estos señores a sus hijos a la escuela, no los bañan. Y dice, pues se ve que tampoco tienen buena alimentación, no hay quien vea por ellos. ¿Dónde están, Diego? Pásenos el dato, por favor, la ubicación, calle, entre qué calles, ciudad, colonia, ciudad, municipio. Es importante que nos diga dónde y con mucho gusto vamos a acudir a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. Jesús, cerramos. Yo hace 12 años que regresé más o menos a Sinaloa, Víctor, y recuerdo que por aquellas épocas estaban festejando el Ejecutivo y el Legislativo que ya no había más mano de obra infantil en los campos de Sinaloa. Y por aquellos tiempos también recuerdo que la nota en aquel momento fue que desafortunadamente un niño había muerto debajo de las llantas de un tractor. Y yo no podía creer cómo es que eso se podía dar en un estado donde yo pensaba que la cosa era diferente. Desde entonces hasta ahora, cada jornada, cada temporada agrícola hay tragedia tras tragedia. Y se dice, es que es en algún campo, es que es en otro. Es cierto, en Nabolato, en el mismo Escuinapa, en muchos lugares de Sinaloa hay campos agrícolas de primerísima calidad, Víctor. Sí. Gente que está cuidando, agricultores que se esfuerzan, que gastan muchos millones de dólares en tener lugares
de primer mundo para darle las mejores condiciones a sus trabajadores, pero desafortunadamente no son todos. Y hay algunos que, pues siempre, no ven por los trabajadores, tienen condiciones infrahumanas y desafortunadamente la autoridad, que son los que tienen que mediar por los derechos de los migrantes, por los derechos de los más necesitados y ahora sí, por los derechos de los que menos tienen, hacen de la vista gorda. Sí, es ahí donde tiene que actuar la autoridad. Ya se hizo una inspección a fondo, ya la Secretaría de Salud tiene un diagnóstico claro, la COEPRIS, es hora de actuar. Autoridades laborales también, entiendo que en ese proceso están y seguimiento de información, aquí estamos precisamente. 30 segundos, nos vamos, Juan. También tiene que haber consecuencias, ¿no? Y no Claro. solamente administrativas, ese es el problema. Hay niños que han fallecido, hay niños que están en el hospital, tiene que haber consecuencias, de alguna manera, y no solamente pagar multas, no solamente clausurar, tienen que ir más allá, ahí sí las leyes tienen que cambiar para ser mucho, pero mucho más agresivas. Bien. Para que haya estas consecuencias. Nos vamos, Armando. Yo creo que debería haber un registro aquí en Sinaloa respecto de los campamentos, los albergues que hay. Pues los Sí, hay. bueno, sí hay. eso lo tiene sí, la sí existe Dirección de Trabajo y Previsión Social. Sí. Bueno, qué bueno, pues ya es una gran ventaja saber y tener ubicadas los No, campamentos. además los están visitando, ¿eh? Pues están Lo que no sé si hay censo No de sé. niños. Pues, quién sabe. Eso sí, censo Pues, sí. La realidad es que ahorita están niños muriendo en la época de frío de neumonía, en el tiempo de calor mueren por No deshidratación. por tiempo de calor, este tiempo de... No. Ahorita es tiempo No, de... Sí, por lo que te estoy diciendo, mueren de neumonía en tiempo ya de verano, pues mueren también de deshidratación, de insolación, O muchas enfermedades. enfermedades del estómago. Bien, relacionadas. con esto nos vamos, lo retomamos el tema. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan, Armando, muchas gracias. Gracias a toda la producción en todo el estado. Por supuesto, gracias a usted por su compañía. Si algo sucede en las próximas horas, recuerde, en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales la declaración que hizo en exclusiva la fiscal general del estado sobre este caso de la niña fallecida en Juan José Ríos ya está en nuestro portal, línea directa portal.com. Ahí está toda la información. Gracias. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en línea directa. Línea directa, información de verdad. Línea directa.